Arnaldo Cohen nació en 1940 en la Santa María la Ribera y a los pocos meses se muda a la casa de su abuela paterna ubicada en Mixcoac. Es así como Cohen pasa su infancia entre los jardines de la Castañeda y el río Mixcoac, lo que le dio un sentido de aventura y libertad. Los jardines de la Castañeda abarcaban lo que es ahora Torres de Mixcoac y creo que parte de Lomas de Plateros. Y el edificio de la Castañeda, que lo construyó Porfirio Díaz a principios de siglo, pues era, digamos, que el ingreso a lo que era el manicomio. Entonces era una experiencia pues realmente maravillosa. Cuando yo entraba, había uno de los pacientes que tenía su taller entre carpintería y hacía juguetes y tallaba madera y usaba las gubias. Y entonces a mí desde niño me llegaba a ver y decirle que me ayudara, que me enseñara. Su padre, Arrigo Cohen, era filólogo y periodista de profesión y formaba la revista México. Es allí donde Arnaldo Cohen conoce al muralista abstracto y geométrico de origen guatemalteco, Carlos Mérida, quien lo sensibiliza al mundo artístico y marca profundamente buena parte de su obra. Don Carlos, con una generosidad maravillosa y una necesidad que tenía como de contar su vida, ¿no? Me empezaba a platicar pues de cómo había conocido a Picasso, cómo había conocido a Joseph Albers y a pues muchos artistas de esa época. Ahí comienza una relación de juego que introduce a Cohen al mundo pictórico. A mí me atrae tanto la danza, yo no sé si solo la danza o las bailarinas, que decido también un poco a los 17, 18 años, empiezo más bien a tener duda de qué diablos voy a hacer. Y además a responder la inquietud de mi familia a qué me voy a dedicar, ¿no? Entonces, en esa edad me pongo a experimentar. Se podría decir que desde ese momento la danza se vuelve también, junto con la geometría abstracta, algo que no solo influye en la obra de Arnaldo Cohen, sino que está presente dentro de sus mismas obras. El que se dedicara a la publicidad no hace que Arnaldo Cohen deje de pintar. Al contrario, su interés por el arte aumenta e incorpora elementos de diseño gráfico a su obra. Recuerdo un anuncio que me tocó, digamos, ir desde casi el principio hasta el final de cómo concebirlo, que era una píldora para quitar el mareo de las mujeres embarazadas. Entonces, teníamos que encontrar el símbolo de una mujer embarazada y cómo se mareaba, para ver cuál era la solución cuando le daban la píldora para que se estabilizara el mareo. Entonces, ahí fue donde se me ocurrió la primera vez acordarme del trompo. Del 65 al 83 se dedicó a la creación de escenografías en el mundo del teatro. En el 67 se fue becado a Francia y un año después fue miembro fundador del Salón Independiente. En el 76 realiza un mural en la ciudad de Japón acerca de la violencia. Además de la pintura y la escultura, ha trabajado en grandes proyectos multidisciplinarios con artistas, urbanistas y arquitectos en África, Asia, Europa y Estados Unidos de América, participando en películas, escenografías, vestuarios para obras de teatro e incluso en el diseño urbano de la nueva capital de Tanzania. Y yo, como por primera vez vivía en un lugar en donde no había muros cubriendo el entorno, pues yo me amanecía cada mañana y veía el sol, y el sol salía cada vez moviéndose y desplazándose. Entonces, averiguando dónde estábamos
cuáles eran los dioses de 240 tribus que estaban ahí y en qué coincidían, pues todos coincidían en que el dios era el sol. Y entonces empezamos a diseñar la ciudad del sol. Entonces, ¿cuáles son los movimientos del sol? ¿Cuáles son las huellas que va dejando? Pues son los solsticios, los equinoccios. Y entonces empezamos a hacer la ciudad con eso. Y luego fuimos relacionándolas con las colinas, y la colina del norte, la colina del... Y yo me acuerdo que, para no hacer el cuento largo, cuando regresé a México, me encuentro con un libro que se llama Astronomía en la América Antigua, y resulta que desde las primeras cosas que el hombre descubre, pues es los movimientos del sol, cómo va creando sus observatorios, primero poniendo piedras en el espacio para poner sus landmarks, sus mojoneras o como se llame. Y entonces, pues es fascinante cómo el hombre se relaciona a través de poner piedras. Después uno ve el arte contemporáneo y dicen, es que una piedra no es una obra de arte. Pues depende dónde, cómo esté puesta, es o no una obra de arte. En 2014 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Bellas Artes. Para mí el arte no tiene ni fecha de nacimiento ni fecha de caducidad.